Vamos a ver a continuación cómo puedes crear respaldos o backups de tus sitios hechos con WordPress usando el plugin BackWP Up. Este plugin es muy intuitivo y es demasiado fácil. Lo primero que tienes que hacer es instalarlo. Ya vimos en el artículo en texto cómo puedes instalarlo y acá lo tenemos nosotros. Y lo único que tienes que hacer es dirigirte a Jobs, o en este caso si no tienes ninguno, en este caso yo ya tengo el que ocupo del respaldo semanal, pero si tú no tuvieras ninguno tienes que dirigirte a la opción de Add New Job, o también lo puedes hacer desde acá, Add New. Al darle clic a agregar nuevo nos aparecen varias pestañas. La primera opción es colocar lo que sería el nombre, cómo se va a llamar este trabajo. Y bueno, aquí tú dices que este trabajo va a guardar la base de datos, los archivos, etcétera. Luego tenemos el nombre del archivo como tal, es decir, cómo se va a llamar, no el trabajo como tal, sino el archivo que va a respaldar. Por lo regular yo lo dejo así, ya que hace referencia a la fecha, la hora y el día. Aquí te da unos parámetros para indicarte qué es lo que hace o cómo es que lo guarda, con qué nomenclatura la está guardando. Luego tenemos el formato, cómo lo va a guardar, si en zip, en tar gzip o en tar bzip2. Por lo regular el más común es en zip y el que ocupo más frecuente es esta opción. Y por último tenemos el destino más bien de este trabajo, a dónde lo vamos a mandar. Podemos marcar si lo queremos para un folder, en este caso sería el folder de tu servidor. Si quieres que te lo envíen vía correo electrónico, por vía FTP, por Dropbox, etcétera. Tenemos varios servicios y conforme vamos marcando los servicios van apareciendo nuevas pestañas aquí en el plugin. Pero el que yo ocupo con frecuencia solamente es el de Dropbox. ¿Por qué? Porque antes lo guardaba en el folder de mi servidor, pero para las personas que no tienen mucho espacio, o en este caso no es que yo tuviera mucho espacio, lo que pasa es que como también alojo proyectos de mis clientes, el hacer respaldos de este tipo luego puede ser muy pesado el tener que estar almacenando todos los proyectos en tu servidor. Así que lo dejo más en Dropbox porque tengo una cuenta de pago donde tengo disponible 1 tera, así que no me afecta de mucho que tenga mis proyectos y los de mis clientes ahí guardados. Muy bien, luego tenemos a dónde te van a mandar el registro de toda la información de si se hizo con éxito o no y el from de dicho email. También los errores se van a mandar al email y bueno, vamos a la segunda pestaña. Luego tenemos el schedule. El schedule básicamente es la fecha de programación de cada cuánto se van a hacer estos respaldos. Tenemos la forma manual que nosotros tenemos que arrancar el backup, o también podemos decirle aquí con WordPress Chrome para programar la fecha. Lo tenemos de forma básica y de forma avanzada. La básica es simplemente algo bien sencillo, decirle si lo quieres por mes, semana, día u hora. Aquí yo por lo regular siempre lo hago en la semana y lo dejo ya sea el domingo o el lunes a una hora en el que yo no esté trabajando en mi sitio por cualquier cosa que se hagan peticiones al servidor. Así que a veces lo dejo los domingos, que es un día en el cual yo no trabajo, para poder hacer los respaldos. Si tú trabajas con un sitio que haces bastantes cambios con frecuencia, casi cada determinada hora o cada 5 o 6 horas, pues te recomiendo la opción de diario o incluso la de la hora. En la opción avanzada tenemos más especificaciones donde decirle cada cuántos minutos, cada cuántas horas, etcétera. Pero para mis proyectos me basta con la versión básica, semanalmente los domingos a tal hora. Entonces luego tenemos la pestaña del respaldo de los backups, en este caso sería de la base de datos. Yo no toco nada aquí, aunque pudiera cambiarle el nombre, pero tampoco lo toco, ni mucho menos la compresión, porque obviamente mis bases de datos no son tan pesadas para requerir una compresión en gzip. Pero si tú necesitas desmarcar una opción o hay una parte de la tabla que tú no quieras agregar,
pues básicamente la vas desmarcando y listo. En los archivos vamos a tener igual, puedes excluir qué carpetas no quieres que se agreguen a este respaldo. Tú puedes decirle con el contenido de la instalación, el contenido del folder. Hay algunos que ya vienen marcados por defecto, pero son básicamente cosas que no necesitamos en el respaldo. A menos que tú las necesites, bueno, la desmarcas y listo. Aquí todo lo demás, los folders, la subida, los temas, etcétera. Todo esto lo dejamos tal cual, ya que no creo que quieras excluir archivos con este tipo o agregarlos con este tipo de extensiones. Pero si es tu caso, adelante, aquí lo puedes hacer. Todo lo demás lo dejamos tal cual. Y nos vamos a la última pestaña, que en este caso sería plugins. De igual forma, simplemente es para cambiar la lista, o sea, te manda una lista diciéndote cuántos plugins tienes y cuál es su nombre. En dado caso que tú hagas la reinstalación y a lo mejor uno te dio error o no se guardó correctamente, bueno, aquí este archivo en texto te dice la lista de plugins que tú tenías instalado para después volverlos a buscar e instalar. Y de igual forma la compresión. Por último, ya la pestaña que es cuando marcamos en general es en Dropbox, donde tú puedes elegir aquí dónde va a ser la carpeta. La primera opción es para acceder a la carpeta de aplicaciones. Si yo me voy a Dropbox, cuando instalas el plugin de BackWP, te crea esta carpeta de aplicaciones Dropbox y aquí tienes la carpeta de BackWP Up. Básicamente se crea cuando tú obtienes acceso a la carpeta de Dropbox, le das en Get autorizar, o sea, obtener la autorización, y aquí le das en permitir y te da un código. Ese código tú lo tienes que pegar acá si quieres tener acceso nada más a la carpeta de aplicaciones que te genera Dropbox. Pero si quisieras tener un control o un acceso total a tu Dropbox, es decir, que tú la quieres guardar en una carpeta específica que no tiene que ser exactamente aplicaciones, pues le das en obtener Dropbox Full. Igual te pide un código, lo guardas, lo colocas aquí y luego nos vamos a guardar los cambios. Cuando obtienes la de aplicaciones te dice cómo se va a llamar la carpeta como tal. Obviamente automáticamente lo va a guardar en aplicaciones. Aquí simplemente le tienes que poner el nombre de dicha carpeta o dicha instalación y el número de instancias de este respaldo. Es decir, yo para el sitio de academia de la web, yo solamente tengo 3 instancias. Si vamos acá, tenemos 1, 2, 3. Estos backups, como van siendo semanalmente, vemos que aquí tenemos el día 9, luego el día 16 y luego el día 23. Estas son las instancias. Si tú le pones 15, te va a guardar aquí 15 instancias de respaldo. Obviamente cuando llegue a la instancia 16, lo que hace es borrarte la instancia número 1. O sea, la elimina y va agregando el nuevo respaldo. Porque tú le estás indicando acá que después de 15 instancias, aquí te dice el plugin que va a borrar automáticamente la primera instancia una vez que llegue a cierta cantidad. Una vez que ya tienes todo, le das en guardar los cambios. Ya te aparece aquí el respaldo como tal y ya le puedes dar en arrancar. Automáticamente ya te guarda los cambios de tu respaldo del sitio y automáticamente se sube a Dropbox. Básicamente es esto lo que tenemos que hacer para crear respaldos o backups con el plugin BackWP Up.